Capítulo 1111. No hablemos de eso. Frida bebió un sorbo de agua con irritación mientras arrojaba su bolso a un lado. Abril enarcó las cejas con una sonrisa. Déjame adivinar. ¿Te peleaste con tu hermano? La expresión de Frida cambió ligeramente en admisión silenciosa. La sonrisa de Abril se ensanchó al verlo. Sacó una exquisita caja de su bolso. No malgastes tu energía en él. Mira esto. Frida se congeló por un momento, desconcertada, antes de recibir la caja de ella y abrirla para echar un vistazo. La caja contenía un collar de su diseñador favorito que la perseguía en sueños. Abril, yo... Frida miró conmocionada a la persona que tenía delante. Abril inspeccionó a la otra con la barbilla apoyada en la mano. Es un regalo de agradecimiento. La idea que me diste funcionó bien. La melancolía de Frida se desvaneció en un instante. Guardando la caja, preguntó sobre la situación de Abril. ¿Cómo están las cosas entre tú y ella? Abril era todo sonrisas al recordar el incidente de esa mañana. Nada mal. La niña ya no me ignora. Se encogió de hombros con una risita antes de continuar. Hubiera sido mejor para ella si se hubiera comportado así antes, ¿no crees? Podría haber sido más amable con ella. Frida no se atrevió a preguntar cómo solía tratar a Estela, así que se limitó a decir con una sonrisa. Mientras tu relación con Luciano haya mejorado. Lo más importante es que Luciano ha reconocido la mejora en mi relación con ella, dijo Abril, mencionando casualmente las noticias más importantes. Frida se sorprendió con esas palabras. ¿Por qué dijiste eso? Abril contó el intercambio con Luciano por teléfono esa mañana. Frida sintió con entusiasmo. Si ese es el caso, tu matrimonio con Luciano está asegurado. Abril asintió impasible. Entonces, ya no necesitas estar enojada. Cuando me case con Luciano, hablaré bien de ti con el anciano señor Quevedo y él te devolverá el poder. Frida sonrió y levantó su vaso de agua. A falta de vino, esto tendrá que funcionar. Felicidades de antemano, Abril. La pareja chocó sus copas, luego su desayuno muy animados. Capítulo 1112. Los enviaré a la escuela más tarde, dijo Roxana vacilante mientras comían. Mami, ¿terminaste con el trabajo? Los ojos de Andrés y Bautista se iluminaron cuando escucharon eso. Aunque Estela ya no estaba en el mismo jardín de infancia que ellos, todavía estaban encantados de que Roxana pudiera enviarlos a la escuela. Roxana había estado evitando a Luciano y Estela últimamente, por lo que Lisa fue quien los envió a la escuela. Andrés y Bautista sintieron envidia cuando vieron que los otros padres enviaban a sus hijos a la escuela. Ante las preguntas de sus hijos, Roxana no pudo evitar sentirse un poco culpable. Sí. ¿Está casi terminado? Los dos pequeños vitorearon y desayunaron obedientemente. Después del desayuno, cargaron sus mochilas y esperaron en la puerta sin que Roxana se lo recordara. Roxana, sin embargo, estaba un poco indecisa. Todavía tenía trabajo que hacer esa mañana, pero por mucho que no quisiera admitirlo, quería probar suerte y ver si Luciano cambiaba de opinión y enviaba a Estela de regreso al jardín de infantes. Incluso si la oportunidad era pequeña, no quería perderla. Mami, vamos a llegar tarde. Andrés y Bautista no pudieron evitar insistir después de esperar un rato. Solo entonces Roxana volvió a sus sentidos y le sonrió como disculpándose. Vamos. Habiendo dicho eso, suprimió la vacilación en su corazón, recogió su bolso y se acercó a los chicos. Cuando llegaron a la entrada del jardín de infancia, Roxana se apeó del auto y acompañó a Andrés y Bautista a Pilar. Luego, bajó la cabeza para mirar a Andrés y Bautista. La vista de los dos niños hizo que la tristeza llenara su corazón. Se había acostumbrado a verlos con Estela. Recientemente, la vista de los niños le recordaba a Pilar a Estela, y no podía evitar preguntarse cómo le iría a Estela en un entorno nuevo. Roxana tarareó suavemente en respuesta. He estado ocupada con el trabajo últimamente. Gracias por cuidar bien de Andrés y Bautista, señora García. Ambas damas estaban un poco distraídas y no hablaron por mucho tiempo. Pilar luego llevó a Andrés y Bautista a la escuela.
Por otro lado, Roxana permaneció de pie en la entrada de la escuela durante mucho tiempo. A juzgar por la mirada en el rostro de la señora García hace un momento, puedo decir que Ela no vino. Para no perder la oportunidad de conocer a Estela, Roxana siguió esperando frente a la escuela. Sin embargo, todavía no había señales de Estela incluso hasta que se cerró la puerta de la escuela. Solo entonces se dio por vencida y volvió al auto desilusionada. En ese momento, Conrado la llamó e instó. «Doctora Jerez, ¿cuándo llegarás?» Roxana había estado investigando sola sobre las hierbas medicinales de Grupo Herbolaria. Por lo tanto, nadie se atrevió a tocar las hierbas medicinales sin su guía. Ignorando la decepción en su corazón, Roxana respondió. «Lo siento. Algo surgió justo ahora. Voy a estar allí pronto». Conrado sintió algo extraño en su tono y se sintió un poco preocupado. «¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda?» «No, gracias». «Ya estaba arreglado», respondió Roxana, su voz sonaba abatida. Conrado se dio cuenta de que ya no estaba dispuesta a hablar más, así que dejó de seguir con el asunto y colgó contacto. Roxana miró alrededor de la escuela una vez más. Aún así, no había ni rastro de Estela. Unos momentos después, retiró la mirada, se rió con autodesprecio y encendió el motor del automóvil para dirigirse al Instituto de Investigación. Había olvidado el hecho de que Luciano siempre había sido famoso por su decisión y determinación. Dado que había decidido cortar los lazos con ella, no había forma de que fuera en contra de sus palabras. Capítulo 1113. En el jardín de infantes, Andrés y Bautista se sentaron en silencio en sus asientos mientras los otros niños jugaban con Pilar. Podían sentir que algo andaba mal cuando Roxana dijo que los enviaría a la escuela esa mañana. No fue hasta que Roxana se los entregó a Pilar que notaron que Roxana miraba a la multitud de vez en cuando como si estuviera buscando a alguien. Cuando Pilar los condujo a la escuela, miraron hacia atrás y vieron a Roxana todavía mirando a su alrededor. Aunque Andrés y Bautista no dijeron nada, sabían que Roxana estaba buscando a Luciano y Estela. Mamá debe sentirse terrible después de la pelea con papá ese día. Al pensar en la tristeza y la decepción de Roxana, los estados de ánimo de Andrés y Bautista también eran sombríos. «Andrés, Bautista, ¿qué pasa?» Al ver la mirada apática en los rostros de los niños, Pilar se acercó para consolarlos. «Están extrañando a Estela». Ante la mención de Estela, las caras de Andrés y Bautista se desanimaron de inmediato. «Me pregunto cómo estará Ela». «No te preocupes. El señor Fariña cuidará bien de ella». Naturalmente, Pilar no tuvo las agallas para llamar y preguntarle a Luciano. Por lo tanto, solo podía tranquilizar a los dos pequeños lo mejor que podía. Sabiendo que Pilar los estaba consolando, Andrés y Bautista le dirigieron una sonrisa. «No se preocupe por nosotros, señora García. Estamos bien. Solo déjenos solos por un tiempo». Pilar no sabía qué más podía hacer además de consolarlos acariciando sus cabezas. Luego, se levantó y volvió con los otros niños. La vista de los niños jugando felices solo sirvió para empeorar el mal humor de Bautista. «Andrés, ¿qué crees que está haciendo él ahora? Papá debería haberla enviado a la escuela, ¿verdad?» Andrés, apretando los labios, tenía la misma preocupación que Bautista. Todavía recordaba cómo Estela era intimidada por sus compañeros de clase cuando recién ingresaron al jardín de infantes. En ese entonces, todavía tenía problemas para llevarse bien con los otros niños a pesar de que había estado estudiando en el jardín de infantes durante algún tiempo. Sin embargo, después de que finalmente se adaptó al entorno, Luciano la transfirió a otro jardín de infancia. Andrés estaba preocupado de que los niños de la nueva escuela acosaran a Estela. «¿Qué debemos hacer si Ela es acosada nuevamente? ¿Ya no estamos a su lado ahora?» Bautista frunció el ceño y sugirió con cara seria. «¿Por qué no vamos a buscar a Ela en secreto? Al menos tenemos que averiguar cómo le va en su nueva escuela». Andrés también estaba preocupado por Estela. Sin embargo, ante la contemplación, puso una expresión solemne y negó con la cabeza. «No. No podemos hacer eso de nuevo». «¿Por qué? ¿No estás preocupado por Ela?» Bautista estaba confundido.
Andrés miró a su hermano con seriedad y preguntó: ¿Has olvidado lo que dijo la abuela sobre nosotros la última vez? Sonia había señalado a Andrés y Bautista y los regañó por llevarse a Estela el otro día. Su tono era duro, sus palabras insultantes. Lo más importante, Roxana fue arrastrada al lío por lo que habían hecho. Al pensar en lo que había sucedido ese día, Bautista se desanimó. Se tumbó lánguidamente sobre la mesa. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasa si alguien intimida a Ela? Andrés palmeó a Bautista en el hombro y le aseguró: Ela nos prometió que hará todo lo posible para que papá se reconcilie con mamá, por lo que sus emociones deberían ser estables por ahora. Si alguien la intimida, creo que se lo contará a papá. Después de terminar su oración, el niño entrecerró los ojos y dijo con saña: Lo peor de lo peor, buscaremos venganza por ella en el futuro. Capítulo 1114. Sintiéndose mucho mejor después de escuchar lo que dijo Andrés, Bautista sintió profusamente en respuesta. Los dos se quedaron en silencio después de eso. El silencio se rompió cuando una voz adorable los llamó desde atrás. ¿Andrés? Bautista. Al darse la vuelta, vieron a una niña pequeña con coletas apoyada en su escritorio. ¿Cuándo volverá Ela? Preguntó nerviosa. Aunque ella y Estela eran bastante unidas, no sabía nada sobre la transferencia de Estela a otra escuela. Dado que a menudo se veía a Estela con Andrés y Bautista, pensó que intentaría preguntarles al respecto. Su pregunta hizo que Andrés y Bautista, cuyo estado de ánimo acababa de mejorar, se sintieran deprimidos nuevamente. Aún así, no se atrevieron a reventar la burbuja de la niña cuando vieron la mirada expectante en sus ojos. Ella debería regresar pronto, respondieron. Los ojos de la niña instantáneamente se iluminaron con alegría. ¿Sabía que la volvería? La señora García dijo que la ya no volvería, pero no le creí. Soy tan inteligente. La niña luego felizmente regresó a la multitud mientras Andrés y Bautista intercambiaban miradas. Necesitamos que mamá y papá vuelvan a estar juntos lo antes posible, dijo Andrés con una mirada seria en su rostro. Por supuesto, Bautista entendió lo que tenían que hacer. ¿Qué le dijo papá a mamá el otro día? Parecía realmente molesta. En cuanto a papá, él. Bautista sintió que le dolía el corazón al recordar la expresión de Luciano cuando se fue el otro día. Es como si papá ya no viniera a vernos. Mamá y papá se han metido en peleas en el pasado, pero las cosas nunca antes se habían puesto tan mal. Andrés negó con la cabeza porque tampoco entendía la situación. Intentamos preguntarle a mamá muchas veces sobre lo que pasó ese día, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Aunque mamá respondió a todas nuestras preguntas, era obvio que nos estaba mintiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que mamá tiene tanto miedo de contarnos? ¿Se trata de que mamá castiga a Ela?, sugirió Bautista. No, respondió Andrés con el ceño fruncido. Mamá no nos lo hubiera ocultado si fuera tan simple. Vamos, piensa. ¿Qué podría ser? Capítulo 1115. Los dos continuaron discutiendo ese asunto durante el resto del día. Siendo el más emotivo de los dos, Bautista simplemente quería que Jael se fuera para que Roxana y Luciano volvieran a estar juntos. Andrés, por otro lado, era más racional y no quería afectar la carrera de Roxana. Sin embargo, ninguno de los dos pudo llegar a una conclusión incluso cuando terminó la escuela. ¿Andrés? Bautista. Mira quién está ahí. Pilar vio a Roxana esperando en la puerta principal en el momento en que salieron por la puerta del salón de clases. Andrés y Bautista estaban tan absortos en sus pensamientos que ni siquiera se dieron cuenta de que Roxana estaba parada allí hasta que Pilar lo mencionó. Mientras miraban hacia la puerta, vieron que Roxana también parecía distraída. La mirada en el rostro de Roxana hizo que Andrés y Bautista estuvieran más decididos a ayudar a Luciano y Roxana a volver a estar juntos. ¿Mami? Bautista llamó a Roxana mientras corría hacia ella. Habiendo sido sacada de su tren de pensamientos, Roxana le dio una palmadita en la cabeza antes de escanear instintivamente a la multitud. A pesar de haber confirmado los sentimientos de Luciano hacia ella más temprano esa mañana, Roxana todavía se encontró viniendo cuando la escuela terminó esa tarde. Se negó a darse por vencida,
pero efectivamente, todavía no vio señales de Estela en ninguna parte. Mientras Andrés caminaba un poco más lento, vio claramente a Roxana buscando a Estela entre la multitud. No lo entiendo. ¿Por qué mamá seguiría peleando con papá si se preocupa tanto por ella? Vámonos a casa, mami. Bautista dijo en voz baja cuando Andrés se acercó a ellos. Roxana le dedicó una sonrisa y asintió en respuesta, pero sus piernas se negaban a moverse. Tal vez debería esperar un poco más. Al darse cuenta de su vacilación, Andrés extendió la mano para tomarla y dijo: «Ella no vino a la escuela hoy, mami». Naturalmente, eso significaba que nadie vendría a recogerla. Roxana se congeló de sorpresa cuando se dio cuenta de que Andrés había visto a través de sus pensamientos. «Vamos, vamos a casa», Andrés agregó mientras le daba un ligero tirón a su mano. Habiendo aceptado la realidad por lo que era, Roxana respondió con una sonrisa irónica: «Está bien, vámonos». Luego caminó de la mano de Andrés y Bautista mientras se dirigían hacia su auto. No fue hasta que entraron al auto que Bautista se dio cuenta de que Roxana estaba buscando a Estela antes. Después de discutirlo con Andrés todo el día y ver a Roxana buscando a Estela, Bautista no pudo evitar preguntar: «Mami, ¿podrías llamar al señor Fariña y preguntarle cómo está ella?». Esa pregunta tomó a Roxana completamente desprevenida y provocó que apretara el volante con más fuerza. «¿Mami?». Roxana había querido decirles que no le convenía llamar a Luciano, pero no se atrevió a decir eso cuando vio lo preocupados que estaban por Estela. Después de dudar un poco, Roxana respondió: «Lo llamaré esta noche y les contaré mañana». Bueno. Al ver cómo Roxana había accedido tan fácilmente, Bautista asumió que el conflicto entre ella y Luciano no era tan serio. Sin embargo, cuando se recostó contra su asiento, Andrés le dio un golpe en el brazo y lo miró. Debido a lo bien que se conocían, esa mirada fue todo lo que Bautista necesitó para entender lo que Andrés estaba tratando de decir. «Mami está mintiendo. Ella en realidad no va a hacer esa llamada telefónica». Bautista frunció los labios con decepción cuando se dio cuenta de repente. Luego permaneció en silencio durante el resto del viaje a casa. Capítulo 1116. Roxana y los niños acababan de entrar en la mansión cuando vio a Jael sentado en la sala de estar. «Ah, están todos en casa». Jael los saludó con una sonrisa. «El señor Dorante vino esta tarde. Lo hice esperar en la sala de estar ya que es amigo suyo, doctora Jerez», dijo Lisa mientras salía de la cocina. Roxana sintió en respuesta y les indicó a Andrés y Bautista que fueran a lavarse las manos. Sin embargo, se negaron a moverse y se quedaron allí mirando a Jael. «Hoy estábamos hablando del señor Dorante. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos con él tan pronto?». Los ojos de Bautista estaban llenos de resentimiento mientras miraba a Jael. Naturalmente, Jael era muy consciente de la hostilidad de Bautista, pero fingió no notarlo. «¿Qué lo trae por aquí hoy, señor Dorante?», preguntó Roxana confundida. Jael levantó ligeramente la barbilla y le hizo un gesto para que mirara el sofá de una plaza a la derecha. Roxana vio una canasta de tamaño mediano en el sofá, pero no pudo distinguir lo que había dentro. «¿Qué es esto?», preguntó ella con el ceño fruncido. Jael arqueó una ceja y respondió: «Te conté sobre esto antes, ¿no es así? Nuestra familia le otorgaría acceso a nuestros libros de medicina antigua si se convierte en nuestro socio comercial. Mi abuelo me hizo traer esto. Dijeron que podrían ser de ayuda para usted, doctora Jerez». Los ojos de Roxana se iluminaron cuando escuchó que esos eran los antiguos libros de medicina de la familia Dorante. Rápidamente se acercó al sofá y abrió la canasta. Efectivamente, estaba lleno de todos los libros de medicina antigua que ella había querido mucho antes. «Muchas gracias, señor Dorante. Estos son justo lo que necesitaba», dijo Roxana en un tono alegre. Jael le dedicó una leve sonrisa en respuesta. «Es a mi abuelo a quien deberías estar agradeciendo». «Por supuesto, puedes agradecerme mañana si quieres». Al darse cuenta de la mirada confundida en el rostro de Roxana, continuó: «Tu instituto de investigación se está quedando sin hierbas medicinales, ¿verdad? Acabo de comprar un lote nuevo».
Deberían llegar mañana. La sonrisa en el rostro de Roxana se desvaneció ligeramente cuando escuchó eso. Está siendo demasiado amable, señor Dorante. No sé cómo podré pagarte. Jael estaba a punto de decir algo cuando Bautista llamó a Roxana desde el baño. ¿Mami? ¿Nos hemos quedado sin jabón? Capítulo 1117. Andrés y Bautista se quedaron en el baño un rato más antes de salir. Roxana todavía estaba charlando con Jael en ese momento. Ella había querido que se marchara lo antes posible, pero Jael empezó a hablar de los antiguos libros de medicina a mitad de la conversación. Debido a la increíble pasión de Roxana por la medicina, no pudo evitar dejarse llevar hablando de eso nuevamente. No fue hasta que Lisa les dijo que la cena estaba lista que se desanimó. ¿Le gustaría quedarse a cenar, señor Dorante?, preguntó Roxana por cortesía. Jael arqueó una ceja cuando vio a Andrés y Bautista parados junto a la cocina. Ambos lo miraban con dagas y parecía que lo harían pedazos si aceptaba su invitación. Debido a que todavía eran niños, se veían adorables sin importar cuán feroces fueran sus expresiones. Jael no pudo evitar sonreír divertido mientras hablaba arrastrando las palabras con suspenso. Gracias por la invitación, doctora Jerez. Iba a la mitad de la oración cuando Bautista lo interrumpió. Ya no tengo ganas de comer, mami. Quiero llamar a papá. En lugar de terminar la oración, Jael se detuvo deliberadamente y miró a Roxana confundido. Roxana fue tomada completamente por sorpresa por las palabras de Bautista y comenzó a entrar en pánico. Después de tomarse unos segundos para recuperar la compostura, dijo en tono de disculpa. Lo siento, yo. Jael asintió comprensivamente y la interrumpió. Está bien. Creo que los niños podrían estar sintiéndose mal. Deberías ir a echarles un vistazo. Roxana le dirigió una sonrisa agradecida antes de caminar hacia Andrés y Bautista. ¿Se sienten mal, muchachos? Vamos arriba para que pueda echarles un vistazo, dijo mientras los guiaba escaleras arriba. Mientras iban detrás de su madre, Andrés y Bautista se dieron la vuelta y le lanzaron a Jael otra mirada cautelosa. Jael simplemente respondió mirándolos con una sonrisa indiferente. La sonrisa en el rostro de Roxana se desvaneció en el momento en que subieron las escaleras. Luego miró fijamente a Andrés y Bautista con una expresión severa, solo para dejar escapar un suspiro de impotencia cuando vio las miradas desafiantes en sus rostros. Andrés, Bautista, el señor Dorante es un invitado, ¿recuerdan? Ustedes dos deben ser educados con él. Pero dijiste que el señor Dorante se iba a ir pronto. ¿Por qué hiciste que se quedara a cenar?, preguntó Bautista con el ceño fruncido. Nunca antes había visto a mamá tratar a papá tan bien. Solo lo hice por cortesía básica. Además, ustedes dos escucharon nuestra conversación. Solo estábamos hablando de medicina, eso es todo, respondió Roxana. Sabía que a Andrés y Bautista no les agradaba Jael, pero no esperaba que lo hicieran tan obvio. Roxana sintió que le dolía la cabeza con solo pensar en lo que dijo Bautista antes. Además, solo les prometí a ustedes dos llamar al señor Fariña. No dije nada sobre que él sea tu papá, así que no te vayas inventando cosas ahora. Si bien Jael no asociaría esas palabras con Luciano, las cosas podrían volverse problemáticas si estos dos las dicen frente a Luciano, especialmente considerando el estado actual de nuestra relación. Bautista hizo una rabieta cuando vio a Roxana defendiendo a Jael. No me importa. Quiero que el señor Fariña sea mi papá. Capítulo 1118. Roxana se congeló en estado de shock cuando escuchó eso. Era muy consciente de lo mucho que Andrés y Bautista querían a Luciano. Del mismo modo, también sabían que ella no había estado viendo a Luciano desde que las cosas se fueron al sur entre ellos. Como tal, Roxana estaba sorprendida de verlos ser tan tercos con esto. Por un momento, incluso se preguntó si sería mejor dejar que Andrés y Bautista fueran con Luciano. Sin embargo, se apresuró a reprimir ese pensamiento. He estado trabajando tan duro todos estos años para poder vivir una vida cómoda con Andrés y Bautista. Todo ese trabajo duro sería en vano si los perdiera. Después de tomarse un tiempo para pensarlo, Roxana se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Bautista.
No volverás a decir esas cosas nunca más, ¿de acuerdo? El señor Fariña es el papá de Ela. En cuanto a ustedes dos, bueno, algún día tendrán su propio papá, dijo con una mirada de disculpa en su rostro. Bautista frunció el ceño y parecía que estaba a punto de decir algo en protesta. Sé que a ustedes dos no les gusta el señor Dorante. No te preocupes, él y yo somos estrictamente socios comerciales. No haré que ustedes dos lo llamen papá, ni nada, agregó Roxana con una sonrisa. Pero yo solo quiero a mi papá. Sin embargo, antes de que Bautista pudiera expresar su pensamiento, Andrés lo interrumpió. Entendido, mami. Uno de nuestros compañeros de clase se acercó a nosotros y nos preguntó acerca de Ela hoy. Bautista solo está de mal humor porque está preocupado por Ela. Solo danos algo de tiempo a nosotros mismos, y estaremos bien después de un tiempo. Andrés luego le lanzó a Bautista una mirada de advertencia, lo que provocó que este último se quedara callado. La mirada en los ojos de Roxana se volvió sombría cuando lo escuchó mencionar a Estela. El señor Fariña cuidará bien de Ela, así que ustedes dos no tienen que preocuparse por ella en absoluto. Andrés asintió obedientemente en respuesta. Me aseguraré de hablar con él sobre esto. Deberías bajar las escaleras, mami. El señor Dorante todavía te está esperando. Si no hubiera sido por el recordatorio de Andrés, Roxana se habría olvidado por completo de Jael. Está bien. Ustedes dos quédense aquí, ¿de acuerdo? Cenaremos juntos una vez que el señor Dorante se vaya. Luego les dio unas palmaditas en la cabeza antes de correr escaleras abajo. Jael estaba leyendo casualmente uno de los libros de medicina antigua en el sofá. Levantó la vista cuando escuchó sus pasos y preguntó: ¿Cómo están los niños? Roxana se sintió un poco nerviosa cuando respondió: No mucho, en realidad. Estaban teniendo una rabieta porque hoy se pelearon con algunos niños en el jardín de infantes. Jael asintió y fingió no darse cuenta de su hostilidad hacia él. Sí, los niños son así a veces. Solo tienes que estar más atenta a sus emociones. Roxana forzó una sonrisa hacia él y dijo asintiendo: Gracias por el amable recordatorio, señor Dorante. Trataré de tener eso en cuenta. Estaba a punto de invitarlo a quedarse a cenar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando miró los platos sobre la mesa. Por supuesto, Jael notó los sutiles cambios en su expresión. De todos modos, se está haciendo tarde. No es frecuente que mis padres vengan a quedarse por un tiempo, así que necesito regresar y cenar con ellos. Me temo que esta vez no podré hacerte compañía, dijo con una mirada ambigua en sus ojos. Roxana solo lo estaba invitando a quedarse a cenar por cortesía, pero él lo hizo parecer como si ella quisiera su compañía. Sin embargo, la mente de Roxana estaba tan desordenada que no se dio cuenta de lo íntimas que sonaban sus palabras. De hecho, incluso se sintió un poco aliviada cuando dijo: Oh, está bien. Después de todo, no hay nada más importante que pasar tiempo con tu familia. Debería ponerse en marcha, señor Dorante. No querrías quedarte con tus padres esperando ahora, ¿verdad? Capítulo 1119. Jael accedió sonriendo. Primero me despediré. Mire estos libros médicos y comuníquese conmigo en cualquier momento si tiene preguntas. La gratitud llenó los ojos de Roxana. ¿Lo haré? Así, caminaron hacia la puerta uno tras otro. Antes de entrar en el coche, Jael echó la cabeza hacia atrás y le lanzó a Roxana una mirada misteriosa. Al darse cuenta de la mirada del hombre, Roxana arrugó las cejas con perplejidad. Es verdaderamente una lástima perder la oportunidad de cenar con usted esta noche, doctora Jerez. La cara de Jael estaba cubierta de decepción. Roxana se quedó visiblemente atónita por un breve momento, pero cortésmente respondió: Habrá oportunidades en el futuro. Además, todavía tengo que agradecerle por proporcionar medicamentos para nuestro instituto de investigación, señor Dorante. Jael arqueó una ceja. Si quiere agradecerme, ¿qué tal si prepara personalmente una comida para mí, doctora Jerez? Sin esperar la respuesta de Roxana, Jael agregó: Estoy harto de esos restaurantes y pensé que probablemente tienes unas habilidades culinarias impresionantes.
Me pregunto si tengo el privilegio de probar los platos que preparas. Roxana no podía decir que no ya que el hombre lo había dicho de esa manera. Por lo tanto, ella solo podía estar de acuerdo. Si lo desea, señor Dorante, puedo cocinar para usted. Pero espero que no se decepcione. Jael levantó las cejas y se rió entre dientes. No me decepcionaré mientras seas el cocinero. Mientras sus palabras caían, dio media vuelta y se metió en el coche. Es un trato entonces. Me cocinarás una comida la próxima vez. Hoy es tarde, regresaré primero. Roxana asintió distraídamente. ¿Soy solo yo, o su actitud parece un poco extraña en este momento? Siempre hemos sido nada más que socios comerciales. ¿Por qué de repente me pidió que le preparara una comida? ¿No es demasiado íntimo? Después de ver partir el auto, Roxana regresó a la mansión, abrumada por sentimientos encontrados. Mientras tanto, Andrés y Bautista bajaron las escaleras después de escuchar la conmoción. Al pensar en la promesa que le había hecho a Jael hace un momento, Roxana no pudo evitar sentir un atisbo de culpa en su interior al darse cuenta de lo repulsivos que eran los chicos para con Jael. La comida se está enfriando. Rápido, ven y come. Estaba intentando desviar la atención de los niños. Bautista tenía una expresión hosca. Mami, ¿cuánto tiempo más tienes que trabajar con el señor Dorante? Roxana frunció el ceño con frustración. ¿Eso no es algo sobre lo que yo pueda decidir? Bautista había querido decir algo más, pero Roxana rápidamente le sirvió algo de comida y dijo: es suficiente. Date prisa y come. Sabiendo que Roxana no quería insistir más en el tema, el chico cerró la boca de mala gana. Por mucho que Andrés había tratado de explicarle la situación y le había dicho que sus acciones pondrían a Roxana en una situación difícil, Bautista todavía no podía controlarse. Mamá no ha tenido ningún contacto con papá recientemente. Por el contrario, se encuentra con el señor Dorante casi todos los días. Si esto continúa, ¿quién sabe si mamá sentirá algo por el señor Dorante? Mientras esos pensamientos pasaban por la mente de Bautista, Roxana no tenía ni idea al respecto. Por alguna razón, estaba especialmente preocupada ese día. Por un lado, estaba preocupada por Estela. Y dos, sintió algo extraño sobre el comportamiento de Jael antes. Por eso no estaba de humor para preocuparse por los sentimientos de Andrés y Bautista. Mientras Roxana terminaba la comida en silencio, inevitablemente sintió que una sensación inquietante volvía a surgir dentro de ella al recordar su promesa a los niños de que llamaría a Luciano para verificar el estado de Estela. Afortunadamente, parecía que Andrés y Bautista se habían olvidado del asunto después de la repentina aparición de Jael, y, por lo tanto, no la presionaron al respecto. Roxana exhaló un suspiro de alivio en secreto, fingió que no había pasado nada y observó a los niños quedarse dormidos antes de regresar a su habitación. Capítulo 1120. Abril llamó a Luciano cuando era casi la hora de salida de Estela y pidió recoger a la niña del colegio. Luciano no se lo pensó demasiado y asintió, pues pensó que no habría ningún problema, ya que los dos se llevaban bien esa misma mañana. Desde que Estela se ajustó en clase la otra vez, sus compañeros empezaron a verla como un bicho raro. Durante todo el día, muchos de sus compañeros le lanzaron miradas de disgusto. Por eso, Estela no quería jugar también con ellos. El duro día en el colegio hizo que Estela se sintiera aún más abatida al salir de clase. Cuando la niña siguió a la profesora y vio a la persona que la esperaba en la entrada, se le cayó la cara de inmediato. Ela. Abril, sin darse cuenta de la expresión de la niña, se acercó a ella cariñosamente. Pamela saludó cortésmente a Abril y tomó la iniciativa de compartir la actuación de Estela en la escuela. Ela es una buena niña hoy en clase. Es solo que no está muy familiarizada con los otros niños y por eso no es muy entusiasta durante los juegos. Pero estoy segura de que lo hará mejor después de unos días. Al oír eso, Abril movió la cabeza en señal de reconocimiento. Muchas gracias. Pamela se apresuró a esbozar una sonrisa. Es lo que debería ser. El mérito debería ser de sus padres por educarla bien. Solo después de intercambiar unas palabras de cortesía con Pamela, Abril recordó que aún tenía que terminar su tarea, llevar a Estela de vuelta a casa.
Para entonces, la niña tenía tanta hambre que su barriga se había deshinchado, y su humor sombrío empeoró más que antes. Abril se despidió de Pamela disculpándose y metió a Estela en el coche. La señora Verdugo dice que no eres entusiasta durante los partidos. ¿Es porque no te gustan los otros niños de la clase? El comportamiento de Estela aquella mañana probablemente le había dado a Abril la ilusión de que podía conversar con la niña despreocupadamente. Sé que quieres jugar con esos dos chicos, pero no es posible que vengan a acompañarte. Por eso tienes que intentar hacer nuevos amigos pronto. En cuanto Abril terminó de hablar, Estela se desternilló y arremetió. No quiero. Abril se sintió sorprendida por la actitud de Estela. Lo digo por tu propio bien. Solo te pondrás bien si haces más amigos. No estoy enferma. Estela replicó. Fue entonces cuando Abril se dio cuenta de que había dicho algo equivocado. No quería decir eso. Simplemente pensé. Quería volver a hacer las cosas bien, pero no sabía cómo continuar. Después de todo, eso era exactamente lo que quería decir. Solo que se había olvidado de taparlo. Lo siento. No debería haber dicho eso. ¿Puedes perdonarme, Ela? Abril se disculpó cuidadosamente tras una breve pausa. Lamentablemente, Estela no se molestó en darle ningún tipo de respuesta. Abril estaba sin duda muy arrepentida. No le había resultado fácil impedir que Estela la ignorara. Sin embargo, ahora su relación había vuelto al punto de partida por culpa de sus palabras equivocadas. De camino a casa, Abril intentó por todos los medios salvar la situación. A pesar de sus innumerables intentos de explicarse, no consiguió que la niña volviera a responder. Mientras el coche se acercaba lentamente a la entrada de la residencia Fariña, Abril sintió una inexplicable sensación de remordimiento surgir en su interior. Recordó cómo el propio Luciano había dicho esa misma mañana que su relación con Estela había mejorado. Por eso no quería que viera cómo estaban las cosas entre ella y la niña. Por desgracia, Estela no tenía ninguna intención de cooperar con ella y entró en la casa con su bolso. Luciano también acababa de volver a casa del trabajo. En cuanto vio entrar a Estela, se fijó en la expresión de su cara. ¿Qué ocurre?, preguntó Luciano preocupado mientras sus cejas se fruncían en una sola línea. Estela, sin embargo, solo frunció los labios y lo miró en silencio. Sin soltar palabra, se dirigió escaleras arriba con su bolso.